Muy bien, ahora vamos a continuar hablando sobre la normalización de las bases de datos. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. ¿Qué es la normalización de las bases de datos? Bueno, hablamos de que es el proceso de organizar los datos de las tablas de una forma en que se protejan los datos, es decir, su integridad, evitando redundancias y problemas con el tratamiento de estos datos. Es decir, con la normalización de una tabla, por ejemplo, estamos haciendo que sea más fácil de trabajar para los programadores de software, las tablas, para que la información que ellos extraigan y puedan ingresar la información sea de una manera más sencilla y más natural. Ahora, vamos a hablar, en este caso, dependiendo de cada autor, va a cambiar la versión de cómo expliquen las normalizaciones, pero el estándar en general es el que te voy a mostrar. De igual manera, existen 5 normalizaciones, pero realmente con las primeras 3 normalizaciones que yo te voy a mostrar aquí son las suficientes y las necesarias para poder, en este caso, trabajar tablas y poderlas trabajar en un sector comercial. Las últimas 2 normalizaciones, inclusive sus autores recomiendan que no es tan útil forzar la cuarta y la quinta normalización porque tenemos que respetar varias reglas y si nosotros normalizáramos al cuarto o al quinto nivel, pues esto sería una tarea muy difícil de hacer, por lo que complicaría más, en este caso, los datos, o sea, la manera en cómo estructurar los datos, que si simplemente lo tenemos así tal cual como se nos vaya ocurriendo. Pero las primeras 3 normalizaciones sí son necesarias de trabajar. De igual manera, el uso o el no uso de estas normalizaciones dependerá de cada empresa, si las aplica o no las aplica. De igual manera, en general se recomienda al menos, ya como mínimo, tener la primera normalización, y vamos a empezar hablando de también cuáles son las ventajas que nos trae esto. Por ejemplo, estamos evitando redundancia de los datos. Además, también estamos disminuyendo los problemas de la actualización. ¿Por qué? Porque nuestra información va a estar bien estructurada y la información va a depender mucho de la entidad que estemos hablando. Por lo que vamos a proteger la integridad de los datos. Recordemos el concepto de integridad que hemos estado viendo. Lo que ya te había dicho antes, también nos facilita el acceso e interpretación de los datos y reduce el tiempo y la complejidad de revisión de las bases de datos, puesto que va a ser más fácil entender una base de datos si nosotros estamos aplicando las normalizaciones. También nos permite optimizar el espacio de almacenamiento porque vamos a resolver, en este caso, errores y vamos a evitar la redundancia de datos. También nos permite prevenir borrados indeseados de los datos. En algún dado caso que nosotros lleguemos a borrar información de una tabla, a lo mejor no queríamos borrar algún campo en específico, pero esto no debería de pasar. Si tú quieres borrar un registro de una entidad, en este caso, pues la vas a hacer completa, no te quieres quedar únicamente con un dato de un campo. Entonces, para evitar ese tipo de casos, vamos a ver las normalizaciones. Vamos a ver la primera normalización. En este caso, el primer consejo que te voy a dar aquí, y que es el primer punto que vamos a tratar, es el de buscar la atomicidad. Por ejemplo, nosotros podemos tener un campo como el de dirección. Imaginemos que tenemos una entidad que sea personas. Nosotros vamos a guardar información de las personas. Podemos guardar su nombre, sus apellidos, su edad y su dirección. En este caso, la dirección, si ponemos así como tal dirección, estaríamos guardando, por ejemplo, las calles, el número de la casa, el distrito, región o fraccionamiento que tenga la dirección de la persona. Y pues estos ya vemos que son varios datos. El número de la casa es un dato. Y también el fraccionamiento de distrito también sería otro dato. Si queremos ir más allá, también podríamos poner el nombre de la ciudad y el nombre del estado, así como el nombre del país.
Entonces, dirección realmente es un campo que tiene, o sea, que tiene varias partes que se pueden dividir. Entonces, en vez de dirección, podríamos dividirlo y cambiarlo por otros campos que, por ejemplo, puedan ser número de casa, las calles con las que colinda, el fraccionamiento, la ciudad, el país o el estado. Entonces, dirección se puede dividir, por lo que tenemos que checar que no haya este tipo de campos en la tabla. Campos que puedan dar lugar a otros campos. Ahora, otra característica importante es que el orden de los campos no debe importar. O sea, por ejemplo, yo puedo tener la tabla que ya te dije, la de personas, que puede tener el nombre, el apellido, la edad. Y si, por ejemplo, yo cambio el orden, si primero pongo la edad y luego el apellido y el nombre, pues no debe de afectar en nada, porque si uno busca el nombre de todas las personas, pues simplemente va a poner una sentencia que diga búscame todos los nombres de las personas y ya. No debe de importar el orden de los campos. Inclusive si nosotros primero definimos el nombre, por ejemplo, identificamos todo, tenemos nuestro identificador, vamos a hacer un identificador artificial. Y si primero definimos los atributos y hasta el final definimos el identificador, esto no debería ser una problemática, puesto que el orden de los campos no afecta. Por eso aquí puse que suena raro, pero así tiene que ser. Hay veces en que pues hay gente que no entiende este concepto, pero es importante que se los digan. Así que bueno. Otra de las características es que se deben de crear tablas únicas, tablas que sean independientes para el conjunto de datos que tiene. Igual de esta forma, por ejemplo, yo tengo aquí mi tabla de personas y no va a depender de otra tabla que diga información personas. O sea, no, realmente toda la información va a estar guardada en personas. Toda la información que tenga que ver con las personas va a estar en una sola entidad, que es la de personas. Por ejemplo, si nosotros tenemos otra entidad que sea carros, toda la información que sea relevante para los carros va a ir ahí. No tiene por qué dividirse la información en otra tabla. Y bueno, aquí tenemos otra característica, es la dependencia funcional. La llave primaria debe diferenciar a los demás campos que no son llave primaria. Esto es sencillo, lo que habíamos comentado anteriormente, de que la llave primaria pues es la que va a identificar a cada registro. Entonces, cada campo debe depender de la llave primaria. Es algo muy sencillo. Una vez que cumplas todos estos requisitos, ya estarás teniendo tu tabla en la primera forma de normalización, por lo que ya tienes un nivel más alto de integridad de los datos. Si quieres ir todavía más allá y subir todavía más el nivel de integridad de los datos, pues pasamos a la segunda forma de normalización. La primera regla de la segunda forma de normalización es que se cumpla obviamente la primera, no puedes tener la segunda si no cumples la primera. Y bueno, la única regla que te pide esta segunda forma de normalización es que no existan dependencias parciales. Por ejemplo, todos los atributos que no son clave principal deben depender únicamente de la clave principal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo que me refiero es no tanto en que haya un identificador que defina una diferencia entre los demás registros, sino que, por ejemplo, volvemos a la misma temática de que departamento no es un atributo que pertenezca a la entidad de empleados. Esta es la tabla de empleados. Entonces, un departamento naturalmente no pertenece en una persona. Una persona no nace con un departamento. Entonces, esta es una dependencia parcial. Por eso viene la palabra aquí parcial, porque pues sí tiene que ver con el identificador del empleado, pero realmente no es nativo del empleado. Entonces, lo que se hace en este caso, se hace una llave foránea para que se pueda crear una relación. Y ahora lo que se está haciendo es de que, por ejemplo, ahora ya la información del departamento se puede definir en otra tabla. Y podemos, aparte que nos permite, como puedes ver, podemos guardar datos adicionales de departamento, como por ejemplo la capacidad. También pudiéramos agregar otro tipo de atributos como
número de cuartos o espacios, asientos o empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos guardar esta capacidad, no tenemos que poner, por ejemplo, para desarrollo que tiene 25 personas, no tendríamos que aquí crear otro campo que diga capacidad y poner en los dos 25 y 25, porque pues ya está referenciado aquí. Simplemente decimos, es el D02, ¿qué capacidad tiene? Bueno, voy a buscar el ID, tiene 25, y así no tengo que poner 25 aquí y 25 acá. Entonces, es otro de los beneficios que te da el trabajar la normalización, que puedes tener una forma más ordenada y evitando repetir datos, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Aquí ya se ve el ejemplo aplicado. Ahora, por último vamos a hablar en este caso de la segunda forma de la normalización que podríamos hacer. Por ejemplo, aquí ya tenemos en este caso una propiedad, ¿no? Ya estamos definiendo una diferencia entre un identificador y un departamento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como habíamos dicho en esta parte, departamento no pertenece exactamente a lo que es un empleado. Y este problema se sigue viendo aquí. Si bien nosotros ya hemos creado otra tabla con su propio identificador y lo que estamos haciendo aquí es llamar la llave foránea, pues todavía seguimos teniendo un dato del departamento que no es perteneciente a lo que es una persona. Y para eso vamos a hacer algo que es una tabla auxiliar. Las tablas auxiliares nos sirven para simplemente hacer el vínculo de, en este caso, un empleado con un departamento. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir que Juan pertenece al departamento de financieros poniendo su identificador, el identificador del empleado y el identificador del departamento, tal como aquí. Entonces, de igual manera, yo aquí ya tengo el registro de que este empleado pertenece a este departamento, sin tener que poner el ID del departamento en la tabla del empleado. Entonces aquí ya se respeta un poco más la integridad de los datos y no perdemos la lógica de que estén relacionados. Obviamente habrá casos en los que se prefiera mejor tener esta versión que esta versión, pero pues en la teoría se dice que es mejor esta forma. Vamos a hablar ahora de la tercera forma de normalización. Por ejemplo, se tiene que cumplir primeramente la segunda forma de normalización, obviamente, y como único requisito, también es un único requisito, es que no debe de existir en la tabla dependencias transitivas. Por ejemplo, en este caso debemos de eliminar columnas que dependan de otras columnas que dependan de otras columnas que no sean la llave primaria. Por ejemplo, yo puse esto repetido porque quiero que se entienda que, por ejemplo, puede haber una columna que depende de otra columna y esa otra columna depende de otra columna. Recordemos la primera forma de normalización en la que los campos que no son la llave principal tienen que depender de la llave. Bueno, a esto sí se puede, que todos los campos que no sean llave primaria dependan de la llave primaria, pero no se vale de que un campo que no es llave primaria dependa de otro que no es llave primaria y que ese campo dependa de la llave primaria. Eso ya no se puede. Y es el ejemplo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo mi tabla de comentarios. Vamos a decir que la entidad sea comentario. Y por ejemplo, aquí tenemos un identificador y identificamos cada comentario, lo diferenciamos por esto, ¿no? Hasta aquí todo bien. Luego tenemos otro atributo que pues es el comentario en sí, que pues viene la opinión de algún usuario, ¿no? Después tenemos cuántas estrellas dio. Supongamos que es un rango del 1 al 5, donde puedes dar una estrellita o 5 estrellitas. Y después tenemos el significado de cada estrella. Por ejemplo, cuando alguien te da una estrellita, significa que es un comentario malo, que te da una mala puntuación, ¿no? Si te da 3 estrellitas, pues te da una puntuación normal, 4 bueno y 5 excelente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Obviamente, si ya te has dado cuenta, pues hay una dependencia. El significado de la estrella, en este caso el valor que contenga esta columna, va a depender del valor que contenga esta otra columna.
¿qué era lo que estábamos diciendo aquí? Si recordamos, únicamente el identificador es el único que va a formar dependencia con las demás. Es decir, comentario depende de identificador, así como estrella de identificador. Y este también debería ser únicamente dependiente del identificador, pero no, lo es de estrella. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, cuando pasen este tipo de casos, si nosotros, por ejemplo, alguien ingresa otro comentario con 5 estrellas, estaremos repitiendo la misma información, entonces no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es crear otra tabla en la que tengamos, en este caso, el primer modelo que teníamos anteriormente, que era el de, por ejemplo, el de empleados con departamento. Y lo que estamos haciendo aquí simplemente es crear una nueva tabla. Esta columna aquí no va. Esta sería la columna que estaríamos quitando, pero la dejé para que veamos que es exactamente que hace referencia a estos datos, pero esta no iría. Entonces, lo que estaríamos haciendo es referenciar por medio de un ID, en este caso nuestra tabla estrellas va a ser definida por un ID que tenemos aquí A, B, C, D, E, que se refiere a la cantidad de estrellas, por ejemplo, y podemos definirle aquí. Cuando ingresa, por ejemplo, un 5, cuando ingresa 5 estrellas, pues aquí se ve que el ID es esta letra E, para referirse a que es un comentario o una opinión excelente. Entonces quitaríamos esta, la moveríamos a otra tabla y crearíamos IDs para cada nivel de la estrella. Entonces aquí ya se empezaría a resolver lo que es la tercera forma de normalización. Evitamos dependencias entre columnas. Así que bueno, hasta este punto ya hemos aprendido todas las bases para poder nosotros diseñar de manera conceptual y lógica las bases de datos. Ahora vamos a pasar a la parte del diseño físico, ya implementando todos los conocimientos que tenemos en la generación de tablas en un motor de base de datos. Así que vamos a ver cómo vamos a instalar el entorno para bases de datos de Oracle en el siguiente video. Así que te espero en el siguiente video para aprender más. Si te gusta el contenido, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para poder ver el apoyo de la gente y poder continuar haciendo más contenido gratuito para ti. Así que nada, nos vemos en la próxima.